Carlos Enrique Cavelier, líder de Alquería, una de las principales empresas de lácteos en Colombia, conocida por su innovación en procesos y su presencia nacional desde 1959. En este episodio de Empresas que Sueñan, exploramos su trayectoria y el modelo de liderazgo que ha propuesto desde su rol como coordinador de sueños, un intento por equilibrar propósito social, sostenibilidad y rentabilidad. Nos preguntamos qué significa liderar con valores en el contexto empresarial colombiano, cuáles son los límites de ese enfoque y qué tensiones surgen cuando una empresa busca ir más allá del negocio. Bienvenidos a Empresas que Sueñan, el caso Alquería y Carlos Enrique Cavelier. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast, Empresas que Sueñan. Hoy les traemos una historia que va más allá de la leche, más allá de los negocios. Es la historia de Carlos Enrique Cavelier, actual coordinador de sueños de Alquería, una de las empresas de lácteos más importantes de Colombia. Hoy exploraremos su historia y cómo, siendo un hombre que transitó entre lo público y lo privado con una visión empresarial orientada al cambio social, nos da un ejemplo de cómo una empresa puede ser rentable y a la vez generar impacto social, y qué significa realmente liderar con un propósito en un país como el nuestro. Carlos Enrique nació en Bogotá en 1961, pero su camino no fue el típico de un empresario tradicional. Estudió antropología y sociología en la Universidad de Vermont y más tarde se formó en administración pública en Harvard. En sus propias palabras, su experiencia con comunidades indígenas lo marcó profundamente. Pues mira, sobre todo el trabajo de campo en antropología, cuando estuve con los guambianos, pues daba mucho contacto con personas pues en una situación difícil, con bajas oportunidades de ingreso, de educación. Entonces, pues uno se mide y dice, pues somos las mismas personas porque no tenemos las mismas oportunidades. Entonces yo creo que esa parte de mi tesis en Guambía sobre el cambio cultural de los guambianos fue importante en ese proceso. No comenzó directamente en Alquería. Primero pasó por el Congreso, el Ministerio de Agricultura y el de Justicia. Incluso enfrentó amenazas de muerte en épocas difíciles como el asesinato de Galán y la violencia por el narcotráfico. Es verdad, y esa experiencia en el sector público moldeó su visión, como él mismo lo afirmó en su entrevista. Estar en el sector público es una formación increíble. Yo creo que todas las personas deberían tener una pasada por el sector público, así sea 1 o 2 años, porque eso le da a uno mucha sensación de país, de dónde está uno en el país y cómo logra uno pues avanzar en entender el país, que es tan desigual y tan heterogéneo. Alquería fue fundada en 1959 por su abuelo y su padre, pero fue Carlos Enrique quien la transformó en una empresa con propósito. ¿Cómo? Innovando en tecnología como de ultrapasteurizado para extender la vida útil de la leche y apostando por valores como la transparencia y la meritocracia. La meritocracia pues viene un poco de la educación, digamos. Si ustedes están en la universidad lo saben que pocas cosas valen más que la meritocracia. Es lo que uno pueda entregar como persona, y eso pues lo aprendí pues desde pequeño en el liceo francés, que uno no valía por ser 100 o 100 o ser hijo de tal, sino por lo que uno podía rendir en el colegio como estudiante. Como él lo menciona, no se trata de quién conoces, sino de qué puedes aportar. Así también se ha opuesto a las dinámicas de favoritismos internos. Pues mira, es que esas cosas no son sanas, porque empieza a haber favoritismos. Empiezo yo a hacer un grupo y entonces ese grupo, pues para hacer un grupo excluye a otros grupos. Entonces empiezan a ser exclusivos y empiezan a romper con los valores como la meritocracia o como la transparencia, por el amiguismo, por el nepotismo o por experiencias pasadas. Entonces, pues eso tiene que ser evitable, ¿no? Para él, el rol simbólico de coordinador de sueños no es una pose, representa una visión de lo que es la empresa, transforma vidas y comunidades tanto dentro y fuera de ella. Sí, claro, y continuando, uno de los hitos en su liderazgo ha sido convertir a Alquería en una empresa B. Esto quiere decir que mide su éxito no solo por las ganancias, sino también por el impacto social y ambiental. Según Carlos Enrique, pero pese al triple balance, que pues es perfecto para nosotros porque este es un balance financiero, balance social y balance ambiental. Entonces, en ese sentido, clasificamos perfectamente dentro de lo que queremos hacer. Durante la pandemia, por ejemplo, la prioridad fue cuidar a los trabajadores, inclusive si eso implicaba más costos.
Según Carlos Enrique, La verdad es que el hecho de cuidar a la gente, gastar un montón de recursos y las medidas que tomamos, triplicar el número de buses por la distancia entre las personas, una persona por banca, las distancias en las empresas, eso nos afirmó mucho en nuestros valores, al contrario, durante la pandemia. Esas son las cosas que teníamos que hacer a costa de los recursos financieros que tocaba, pero eso era lo que había que hacer. la crisis de los paros del 2021 lo obligó a subir precios y repensar el modelo de distribución. También aprendieron de su experiencia con Danone, una multinacional con la cual se aliaron, pero que terminó retirándose. Aprendimos mucho de una multinacional, de que verdaderamente pues, uno pues, se acuesta con un oso gigantesco y que el oso mueve una uña y pues uno se cae de la cama o sale rasguñado. Entonces hay que estar preparados y manejarlo y pues, logramos manejar. Pero quizá lo más poderoso de su historia es su compromiso con la educación rural. Desde hace más de 13 años ha impulsado programas para poder cerrar esta brecha entre la educación pública y privada. No, pues es crítico, digamos que pues mucha gente considera que no debíamos estar en la educación, que es un tema del sector público, pero estamos. Y nadie se puede negar pues que pues, un colegio público con pobre no se niega al proceso de que los ayudemos, de que los avancemos en ellos. Creo que el mundo pues no puede estar dividido entre el Estado y el sector privado. Yo creo que hay que tener sitios donde estamos conjuntamente los tres. Como lo expresó en la entrevista, con su fundación ha llegado a más de 90 municipios, apostándole a una Colombia con más oportunidades. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la parte más interesante de este podcast, que es nuestra sección Y si soñamos distinto. Acá vamos a reflexionar un poquito acerca de lo que fue como esta experiencia con este empresario y vamos a guiar un poquito la conversación con unas preguntas. La primera que tengo es para Pame, que me gustaría saber, ¿tú crees que Carlos representa una nueva generación de empresarios colombianos o aún conserva elementos tradicionales y un liderazgo más familiar y centralizado? ¿Qué opinas? Yo siento que Carlos combina un poco de ambas. Siento que todavía tiene un poco de la tradición de las empresas de antes y las involucra bastante dentro de la empresa, pero también siento que no es un poco, es bastante familiar y involucra mucho sus valores dentro de la empresa. De hecho, cuando le hicimos la entrevista, me acuerdo muy bien que le preguntamos y le dijimos como, Carlos, ¿qué pasa si el día de mañana tú llegas a faltar? Y pues ya no estás a cargo de la empresa. Y él nos dijo que la verdad no le daba miedo, que él de verdad sentía que había hecho una muy buena labor, dejando un legado muy bien estructurado dentro de la empresa, con los valores, con lo que quiere transmitir con la empresa, y siento que de verdad, pues, siento que sí, que combina un poco de ambas. Yo creo que igual Alquería es una empresa que vive al tanto de lo que está pasando, o sea, vive actualizándose con el tiempo, innovando para estar pues al día y a la vanguardia con lo que sucede, y más pues hoy en día que vemos que los cambios tecnológicos y de avances de todo tipo son mucho. Una locura. Entonces eso me parece súper chévere, a pesar de que eso, que conserve todavía como esas vibes de familia empresarial. Sí, claro, porque viene de generación en generación y sigue creciendo. Y respecto a lo de los valores, eso también me quedó sonando un montón, que no importa realmente qué es lo que suceda o quién sea la persona que está enfrente de la empresa en el momento, pero se trata de estructurar una cultura organizacional que garantice que pase lo que pase en el mundo, la empresa pueda seguir adelante con su como el legado, su ADN, exacto. Sí. Ahora, me gustaría hablar un poquito de su paso por el sector público, y hay una cosa que me pareció muy interesante cuando nos habló acerca de, bueno, esto también lo van a ver antes en el podcast, cuando nos habló acerca de la educación y de ese impacto que él intenta lograr en las comunidades, en los colegios, trabajando en conjunto con ellos. Y una cosa muy interesante es que a pesar, que no todo el mundo tiene esta visión de empresario que crea un impacto o pues que va más allá de lo que es el lucro pues económico,
pero yo siento que tiene un impacto muy válido en las comunidades, porque a pesar de que no manejen el mismo presupuesto que tiene el gobierno para este tipo de cosas, como lo es la educación, sigue generando un impacto que es muy valioso para las personas que se ven beneficiadas. Bueno, y el próximo tema que me gustaría tocar es cómo las empresas logran adaptarse a entornos tan volátiles como las fluctuaciones económicas, que son cosas que están fuera de sus manos. Y en el libro él nos habla acerca de la recesión de finales de los 90 y cómo tuvieron que lidiar con problemas económicos debido a eso, y me pareció súper curioso. También mencionan ejemplos de que hubo empresas del mismo sector de la leche, a quienes se les dañaba la leche, y entonces ellos compraban esa leche para que no... Para reusarla. Exacto. Y no sé. Que los otros no tuvieran como ese impacto económico. Entonces eso me parece muy curioso, porque nosotras no hemos experimentado como una recesión de ese tipo y no hemos visto cómo sería lidiar con algo así, pero digamos que para quienes queremos ser empresarios y queremos como trabajar, sí, como lo en decíamos esto, ahorita, que si en claro, algún momento uno llega a emprender, siento que son consejos muy valiosos que te pueden dejar, y que como siento que uno no está preparado sí, de lo que puede pasar, y siento que Carlos habla mucho. sí. Otra cosa es que me quedó a mí de lección es el tema de la planeación. Creo que nosotros estamos muy acostumbrados a querer tener todo bajo control. Sí. Y él lo que explica es que planear se puede hacer, pero nunca vamos a tener completa certeza de lo que puede pasar en exacto, un futuro. Y uno tiene que tener las herramientas para poder sobrellevar eso, porque al final es como tu control es lo que te llega a pasar, y no rendirte simplemente porque hay un problema en la empresa, ya, todo no. Él como que siento que enseña mucho eso de que uno no siempre puede tener todo en una lista o una planeación así súper paso a paso. Y ya para cerrar, yo quería preguntarte, como a ti, Pame, que después de conocer su historia, ¿cómo te cambia o refuerza la idea de lo que debería ser un empresario en Colombia hoy en día? Yo siento que aprendí mucho, creo que ya lo he dicho bastante de Carlos. Siento que es una persona cero egoísta, no lo conozco muy bien, sí, pero lo poquito que pudimos estar con él, leer su libro, sí, compartir con él en esa entrevista, siento que nos enseña mucho de lo que uno puede ser como empresario, y te impulsa a ti como joven a seguir adelante, y siento que eso me dejó bastante como, no sé, impactada, motivada de lo que uno puede llegar a ser y lo que él es ahorita, y todo lo que le costó llegar al punto donde él está, claro, pero que nunca se rindió. Y yo creo que aquí en este punto queremos como también decir que no se trata de idealizar a ningún empresario, porque pues si fuera por idealizar, ustedes pueden ver que pues ellos se equivocaron 1000 veces, pero eso no significa pues que nosotros, o sea, no podemos decir que han sido perfectos por eso mismo, pero también no les quita lo que han hecho y como eso ha dejado como ciertas enseñanzas para nosotros y que a mí me parecen muy valiosas y que voy a utilizar en un futuro. Y a mí me refuerza la idea de que se puede hacer más, de que no es obligación, pero pues causar un impacto en una comunidad, en un grupo, en una persona que lo necesite, pues es bastante muy valioso. Sí. Entonces con esto damos cierre a nuestra sección, esperamos que les haya gustado. Gracias. Bueno, ya vamos llegando al final del episodio y con lo que estudiamos de Carlos Enrique Cavelier, entendimos que ser empresario no solo significa buscar dinero. En este caso, encontramos una visión mucho más compleja y comprometida con lo que es ser empresario en Colombia. Estoy completamente de acuerdo contigo, Abby, y con esto podemos confirmar lo que dice Carlos Dávila sobre los empresarios con identidad y valores institucionalizados, y que no solamente dependen del liderazgo individual. Es muy cierto, y ya para concluir, como regalo para ustedes, nuestros oyentes, les pedimos 3 consejos para quienes quieren construir una empresa con propósito. Estos son buena formación, buen capital y buen equipo, porque nada se logra solo.
No olviden que el liderazgo puede ir más allá del lucro, pero también se requiere de una estrategia clara, valores firmes y capacidad de adaptación. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que puedan reflexionar acerca del empresariado en Colombia. Los esperamos en la próxima. Adiós, chao.